Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Vargas Aramburo. Estoy cursando la materia de física con el profesor Anselmo Chávez y hoy nos encontramos a 11 de octubre de 2024. Hoy hablaré acerca de los tipos de ondas y sus características. Al igual daré una pequeña presentación acerca de los terremotos. Para comenzar con esta presentación, quiero hablar acerca de qué es una onda. Una onda es una serie de vibraciones u oscilaciones que viajan de un punto a otro, es decir, transporta energía sin transferir ningún tipo de materia. Un ejemplo muy básico de una onda es una pequeña gota de agua. Cuando una pequeña gota de agua cae en la superficie de agua tranquila, puede crear más ondas. Los dos ejemplos de ondas de los cuales hablaremos hoy son las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las ondas transversales son la ondulación de ondas de luz en una superficie acuática, es decir, el muelle se mueve de arriba hacia abajo. Y en este caso, las ondas secundarias en los terremotos son un tipo de onda transversal, mientras que las ondas longitudinales son ondas sonoras que se mueven de adelante hacia atrás. En este caso, las ondas primarias de un terremoto son ondas longitudinales. Bueno, las partes de una onda. Para comenzar, me gustaría explicar esta línea. Esta línea es conocida como línea de equilibrio. El punto más alto de la onda es conocido como cresta, mientras que el punto más bajo es conocido como valle. Los puntos por donde pasa la onda en la línea de equilibrio son conocidos como nodos, y la distancia de una cresta a otra es conocida como longitud de onda, mientras que la distancia de la cresta en la onda hasta la línea de equilibrio es conocida como amplitud de onda. La elongación la elongación depende del punto en donde se mida de la línea de equilibrio hasta un punto determinado en la amplitud de la onda. Y la frecuencia es el número de ondas por segundo, es decir, esto es una onda, dos ondas. Es decir, aquí habría dos ondas. Bueno, es decir, cada cuánto, cada cuántos segundos ocurre una onda. Aquí tenemos un pequeño ejercicio el cual dice, la Torre Vancomer que podemos ver en este lado, ubicada en la Ciudad de México, se mece con una frecuencia aproximada a 0,10 hercios. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el periodo de la vibración de la torre? Para esto sabemos que la fórmula para el periodo de la onda es de 1 entre F. Y como ya lo sabemos, F es 0,10 hercios. Es decir, simplemente tenemos que realizar el t o el periodo es igual a 1 entre 0,10 hercios, lo cual nos daría un tiempo de 10 segundos. Es decir, el periodo de vibración de la Torre Vancomer es de 10 segundos. Bueno, ok, ejercicio número 2. Una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros, es decir, de acá hasta acá. Una onda pasa por una determinada posición fija cada 3 segundos, es decir, un punto de acá, la onda va a pasar. Siempre. Para esto necesitamos saber cuál es la velocidad de la onda. Para esto ya conocemos que la longitud de la onda es de 10 metros, mientras que el tiempo es de 3 segundos. Y la fórmula para calcular la velocidad de la onda necesitamos primero saber la frecuencia. La fórmula de la frecuencia es 1 entre t, es decir, un segundo entre 3 segundos, 1 entre 3 segundos, lo cual nos da un 0,33 hercios. Pues con este resultado ya podemos conocer la fórmula de la velocidad, que es la distancia por la frecuencia, es decir, 10 metros por 0,33 hercios, em, lo cual nos daría un resultado de 3,33 metros por segundo. Es decir, la velocidad de la onda es de aproximadamente 3,33 metros por segundo. Ejercicio número 3. Aquí vamos a calcular la longitud de una nota musical. La, la, la. Bueno, esta nota musical cuenta con una frecuencia de 261 hercios. Aquí tenemos que considerar que la velocidad de propagación del aire es de 15 grados. A 15 grados es de 340 metros por segundo. Aquí necesitamos conocer la fórmula de la longitud de la onda, la cual es velocidad entre frecuencia. Aquí podemos ver que como ya se nos comentó, la velocidad es de 340 metros por segundo, mientras que la frecuencia es de 261 hercios. Es decir, la fórmula para calcular la longitud de la nota musical, o bueno, en este caso la onda, es 340 metros por segundo entre 261 hercios, que nos da igual a 1,30 metros. Es decir, la longitud de la onda de la nota musical es de aproximadamente 1,30 metros. Ay, bueno, ahora hablaremos un poco acerca de los terremotos.
Pero para comenzar hablando de este tema necesitamos saber qué es un terremoto. Un terremoto es un movimiento de la Tierra causado por el deslizamiento de dos placas tectónicas, dos o más placas tectónicas. Los terremotos son ondas que podemos sentir. ¿A qué me refiero con esto? Que algunas de estas ondas que hacen que el suelo, es decir, nuestro suelo, se sacuda hacia arriba y hacia abajo, las cuales son las llamadas y conocidas ondas secundarias, o de lado al lado, las cuales son las ondas primarias. Aquí contamos con un pequeño ejercicio acerca de los terremotos, y el cual dice, durante un terremoto, es decir, de acá, un sismógrafo detecta la llegada de ondas P, las cuales son las ondas primarias, que viajan a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Si las ondas tardan 50 segundos en llegar, es decir, de aquí a acá, al sismógrafo desde el epicentro, el cual podemos ver que es este punto rojito, ¿cuál es la distancia a la que ocurre el terremoto? Para esto necesitamos conocer la fórmula de la distancia, la cual es S es igual a velocidad por tiempo. Como ya sabemos, nuestra velocidad es de 6 kilómetros por segundo y el tiempo es de 50 segundos. Es decir, nuestra fórmula sería 6 kilómetros por segundo por 50 segundos nos da que la distancia a la que ocurre el terremoto es a 300 kilómetros. Y una respuesta, y aquí como podemos ver, es cierto. La distancia desde el sismógrafo hasta el epicentro del terremoto, es decir, de este puntito a este puntito, es de 300 kilómetros. El siguiente ejercicio comenta que durante un terremoto las ondas S o u ondas secundarias, las cuales, si no mal recuerdan, son las ondas transversales, es decir, se mueven de hacia arriba hacia abajo. Aquí podemos ver la representación que se mueven de abajo hacia arriba. Bueno, las ondas S viajan a una velocidad de 3,5 kilómetros por segundo y tienen una longitud de onda de 0,7 kilómetros. Aquí queremos conocer cuál es la frecuencia de estas ondas sísmicas. Para esto necesitamos conocer la fórmula de la velocidad, la cual es la distancia por la frecuencia. Pero como nosotros ya se nos comentó que la fórmula de la velocidad, pero como nosotros ya se nos comentó que la velocidad es de 3,5 kilómetros por segundo y que la distancia es de 0,7 kilómetros, necesitamos despejar nuestra fórmula hacia la frecuencia. Es decir, la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud, es decir, 3,5 kilómetros por segundo entre 0,7 kilómetros, lo cual nos da un resultado de 5 hercios. Es decir, la frecuencia de las ondas S es de 5 hercios. Nuestro último ejercicio es el ejercicio número 3, el cual combina ambas ondas, las ondas primarias y las ondas secundarias, el cual comenta, durante un terremoto las ondas P viajan a una velocidad de 6 kilómetros por segundo y las ondas S viajan a 3,5 kilómetros por segundo. Un sismógrafo detecta que las ondas P ocurren 10 segundos antes que las ondas, es decir, para esta operación necesitamos conocer la fórmula de la distancia, la cual es por T por V. Sin embargo, como aquí contamos que hay una diferencia de 10 segundos de las ondas P a las ondas S, necesitamos calcular la diferencia del tiempo, el cual son 10 segundos, y también necesitamos saber la velocidad de las ondas primarias, las cuales son 6 kilómetros por segundo, y la velocidad de las ondas secundarias, la cual es 3,5 kilómetros por segundo. Para este caso necesitamos hacer la diferencia del tiempo por la velocidad de las ondas primarias, por la velocidad de las ondas secundarias, entre la velocidad de las ondas primarias por la velocidad de las ondas secundarias. Sé que puede sonar un poco confuso, pero así vamos a conocer la distancia. En este caso solamente tendríamos que hacer 10, que es nuestra diferencia del tiempo, por 6 por 3,5, el cual es 6 por 3,5, entre 6 menos 3,5, los cuales nos daría un resultado de que este, la distancia es de 84 kilómetros, es decir, la distancia desde el sismógrafo hasta el epicentro del terremoto es de 84 kilómetros, es decir, hasta acá. Para finalizar, me gustaría leer una pequeña reflexión acerca de este tema. Esta presentación me permitió comprender mejor los diferentes comportamientos de las ondas en diversos medios. Las ondas longitudinales se caracterizan por la compresión y expansión de las partículas del medio en la dirección de la propagación de la onda. Es decir, exactamente como lo comenté en un inicio, que se mueven de hacia atrás hacia adelante, es decir, así. Mientras que las ondas transversales, como las que se producen en una cuerda al ser agitada, se desplazan perpendicularmente a la dirección en que se propagan. Este comportamiento es fundamental en la compresión de ondas sísmicas y en aplicaciones como la ingeniería civil.
Aprender sobre estos dos tipos de ondas me hizo reflexionar sobre su importancia en nuestra vida diaria y su relevancia en la ciencia. Entender cómo funcionan estas ondas nos ayuda a aplicar este conocimiento en diversas áreas, desde la acústica hasta la construcción de estructuras seguras para que no sean estas estructuras derrumbadas por un sismo. Muchísimas gracias, eso ha sido todo. Mi nombre es Jorge Vargas, hasta luego.